Buenas noches. Bien, después de este break, me escuchan porfa para retomar, ¿vale? Ok, mis estimados, vamos a terminar el tema de inteligencia emocional, que también es un módulo que tiene mucha referencia con el tema de coaching educativo, ya, y que nos permite aprender a reconocer las emociones en el aula de clase, porque todo lo que estamos hablando, es la capacidad de observar. Miren, hoy hice un video que de hecho les pido favor de que ojalá lo puedan compartir, que si ustedes pueden, lo puedan compartir. De hecho, yo por las redes sociales lo he estado compartiendo por WhatsApp el video, sobre todo a esas personas que, a esos papás que perdieron, que de pronto les dijeron que sus hijos perdieron el año, ¿cierto? Porque esto tiene que ver con el tema de la inteligencia emocional. En este video hablo sobre 7 consejos para afrontar la noticia de que sus hijos perdieron el año, que de pronto les toca repetir la escuela porque el desarrollo del año que recién termina no fue el mejor. ¿Por qué hago este video? Porque el viernes, que fue la entrega de boletines en el colegio, pues obviamente pude identificar no solamente las emociones de las mamás, sino de los mismos chicos, y cómo muchas veces las mamás y los papás que fueron utilizaban estrategias incorrectas, rabia contra la institución, no se aparecían durante todo el año, ahora son reactivos, no son proactivos, sino reactivos. Cuando ya el tema sucede, es cuando ellos comienzan a querer un culpable y quieren sacrificar a alguien, al profesor, a la escuela, al mismo niño. Vienen las amenazas. Miren, yo tengo estudiantes que eso, los papás, yo sé y con todo el dolor del alma sabía que en la casa lo que van a cogerlo y a darle hasta con lo que se le pueda aparecer al papá. Y este es el segundo y tercer año que ese niño repite el mismo año. Y entonces los papás creen que pegando ya van a resolver el tema, ¿cierto? Y entonces ahí comparto lo que humildemente considero que son al menos los consejos que pueden reflexionar en este momento y que les puede permitir el próximo año cambiar esas realidades. Así que si tienen la posibilidad de compartirlo, de comentarlo en todas mis redes sociales, lo he compartido. Ya la gente me ha escrito y hemos estado pues, viendo una reacción muy positiva. Aquí se lo voy a compartir. Entonces, la inteligencia emocional, nosotros tenemos que tener la capacidad de comenzar a trabajar con las emociones de las demás personas. Entonces, ahí se los facilito. Bien, vamos a ver acá. Ok, entonces vamos, continuemos. De lo Vale. Entonces, ¿qué para Daniel Goleman, qué son las emociones? Vamos a ir aterrizando. Para Daniel Goleman, la emoción es un estado afectivo, subjetivo, acompañado de reacciones fisiológicas que preparan al organismo por una acción adaptativa y que regula las interacciones sociales. Miren, lo primero que tenemos que considerar es que las emociones es un estado afectivo subjetivo, ¿ok? Quiere decir que depende de las percepciones del sujeto. De las cosas que me ha tocado progresivamente aprender, no pretendo decir que ya lo logré, pero que sí intento aprender, es que yo tengo muchas muletillas. De hecho, intento luchar casi diariamente de muchas muletillas que yo utilizo. Y una de ellas anteriormente era una expresión que yo decía, te entiendo o, entiendo lo que sientes. Entonces alguien perdió un ser querido, entonces uno va, ay hombre, entiendo lo que sientes,
o a alguien pasó algo, tranquilo, entiendo lo que siente. No, me dejó mi novia, no, entiendo lo que sientes. Entonces, pasa lo siguiente. ¿Por qué decimos entiendes lo que sientes? Porque es una palabra muy común en Latinoamérica. Porque surge de lo que nosotros consideramos como empatía. ¿Y qué es la empatía? Es la capacidad de proyectar en mis emociones las emociones de las otras personas. Y si hemos tenido situaciones parecidas, nos lleva a pensar a homogenizar esas emociones. Ahora, ¿dónde está lo malo de esta metodología? Eh, ahora leí algo y se me escapó lo que estaba diciendo. Ay, se me fue. Yo estaba diciéndole que uno usualmente decía, entiendo lo que siente, y es porque uno lo asume desde la empatía. Entonces uno tiende a homogenizar en el otro lo que son sus propias emociones. Por ejemplo, por ejemplo, a una persona, le voy a contar algo que me pasó en aula, en posgrado. Estaba dando clase en una especialización que se llama alta gerencia, y en esa especialización había una muchacha, una joven, que se le veía la cara bastante afectada, deteriorada, como si hubiese perdido a alguien cercano. Cuando me di cuenta que esta persona estaba llorando en el aula de clase, yo suspendí la clase automáticamente. Yo dije, muchachos, vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar un receso, pueden salir, tomen café, vayan al baño, y me quedé con la chica. Yo le dije, hola, qué pena, discúlpame, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? ¿En qué te puedo colaborar? La persona me dijo, profesor, qué pena, lo que pasa es que mi abuela falleció no hace mucho y yo me siento bastante, todavía me siento muy afectada. Yo le dije automáticamente, me están trabajando en equipos, apóyate en tu equipo, ¿sí? Tranquilo, de mi parte, puedes retirarte. Si necesitas hablar con alguien, pues aquí estamos. Cualquier cosa, también recuerda que aquí en la universidad contamos con un departamento de bienestar universitario, con una psicóloga. Puedes acercarte, puedes conversar. Si quieres hablar con alguien, bien puede hacerlo, ¿ya? Porque resulta que la tristeza disminuye el nivel de atención, percepción y memoria. Es decir, la tristeza afecta directamente las funciones cognitivas. ¿De qué me vale tener un estudiante triste, angustiada en el aula de clase? Ni me va a rendir a mí, ni va a rendir en sus problemas. También está el tema humano. Es una persona que en ese momento necesita hacer su duelo. Lo curioso no fue tanto lo que pasó con ella, sino lo que dijo una compañera. Entonces la compañera, cuando ella se fue, la compañera dijo, profe, eh, profe, yo sé que perder una abuela duele. Yo perdí a mi abuela, pero profe, ya ella, su abuela se le murió hace más de un mes. Y mire, todavía, esta es la tercera clase que todavía está llorando. Ya, y pues bien, a mí se me murieron mis abuelas, pero a mí sí me dolió, pero tampoco para tanto. Cometemos ese error, porque consideramos nosotros que como yo experimenté algo similar, entonces las emociones de los otros tienen que ser similares a las de nosotros. Y no es así. Porque resulta que las emociones son un estado afectivo subjetivo. La relación que tenía esta chica con su abuela nunca se comparará con la relación que yo tuve con mi abuela y con la relación que tuvo la otra compañera con su abuela. Quiere decir que aunque los tres hayamos pasado por la misma experiencia de haber perdido una abuela, no significa que los tres estemos sintiendo lo mismo. Esto me ha llevado a mí a replantear esa expresión de entiendo lo que siente. Entendí que jamás voy a entender lo que siente otro. Escasamente entiendo lo que siento yo, para ahora decir que le entiendo lo que siente otra persona. Ya. Entonces aprendí de alguna forma a decir, hombre, ánimo, en qué te puedo ayudar, qué tipo de ayuda necesitas, ya. Y respetarle el sentimiento, ¿sí?
El otro día estaba mi esposa reunida con unas amigas y fue muy chistoso porque una de estas amigas que estaba allí, todas son mamás. Ese es el factor común que tiene porque somos unos amigos que todos estamos casados con hijos y nos reunimos. Entonces, una de estas mamás que estaba reunida, que tiene una hija, lanzó la siguiente expresión: los dolores y los malestares del embarazo son psicológicos, dijo ella. ¿Sí? ¿Y por qué dijo eso? Porque ella alude que su embarazo no tuvo ni malestar ni vómito, es decir, tuvo un embarazo privilegiado, que parió a su hija, o sea, es decir, que no tuvo problema en ningún momento durante el embarazo. Entonces, ella creó la percepción que entonces, como ella no tuvo malestares ni tuvo inconvenientes, entonces considera que todas las mujeres que de pronto manifiestan que sienten dolor, malestar, es un tema psicológico, meramente psicológico. Entonces, no logra comprender que todos los cuerpos son distintos. Cuando ella lanzó eso, me causó gracia porque cuando ella lanzó esa, todas las demás mujeres casi se la comen con la mirada, porque no fue el caso de mi esposa que tuvo preeclampsia, ¿sí? Que su embarazo la tuvieron que desembarazar a las 32 semanas de embarazo. En estos días, para los que me siguen en las redes sociales, montamos un recorderis de lo que fue esa experiencia, que fue toda una experiencia muy bonita de fe para nuestro crecimiento. Eh, y pues bien, ¿qué les puedo decir? Respetemos la subjetividad de las emociones. No minimicemos las emociones de los demás, ¿cierto? Démosle el lugar, son sus emociones. Y aunque yo haya vivido momentos similares, tengo que entender que ellos necesitan tener su forma de manifestar sus emociones. Entonces, de esa forma estamos. Entonces, veamos, las emociones son un estado afectivo acompañado de reacciones fisiológicas. Entonces, las emociones van acompañadas con una respuesta física. ¿Ya? Vamos a ver entonces los cuatro componentes de las emociones. Para los que les gusta copiar, ¿cuáles son los cuatro componentes de las emociones? Componente número uno, cognitivo. Entonces, tenemos que entender que las emociones reaccionan desde la manifestación cognitiva o desde las representaciones cognitivas que tiene el sujeto de la realidad. Entonces, por ejemplo, emocional, afectiva y cognitivamente, ¿cómo era la relación entre esta estudiante y su abuela? Porque de pronto para mí mi abuela, pues yo sí quería a mi abuela y todo, pero yo no viví con mi abuela nunca me crió, ¿cierto? Entonces mi relación y lo que representaba cognitiva y emocionalmente mi abuela es muy distinto a lo que representaba cognitiva y emocionalmente la abuela de esta chica que se le había muerto la abuela. Entonces tenemos que respetar que hay un componente cognitivo, cómo la persona percibe la realidad. Por eso es que, ay, pero también eres exagerado, por una arañita va a hacer lo que tú hiciste. Respeta lo que para esa persona representa cognitiva y emocionalmente esa araña. Entonces tenemos que aprender a respetar las emociones de los otros, ¿cierto? Tenemos que aprender a respetar las emociones de nuestros hijos. Tenemos que entender que nuestros hijos son diferentes. Oye, pero tu hermano, tu hermano se cae y no llora como lloras tú. Ojo con eso, porque estamos actuando de manera errada. Son individuos completamente diferentes y la manera como reaccionan ante los eventos van a ser distinta. Entonces tenemos que aprender a ayudar a la persona que gestione sus emociones desde sus propias características. Ya. Segundo componente. Entonces, esa respuesta, ese componente cognitivo, ¿cierto? Que le da significado a la emoción, también tiene una repercusión fisiológica, ¿cierto? Entonces, ¿cómo reacciona el cuerpo frente a ese significado?
de lo que acaba de pasar, ¿cierto? ¿Cómo reaccionamos ante la muerte? Por eso yo les decía a ustedes, con sus hijos, para los que son papás, hable de todo. Hablen con sus hijos de la muerte. Naturalicen esos temas. No permitan que esos temas se conviertan en, en temas que cognitivamente puedan inmovilizar al sujeto. Entonces, decirle a ellos desde chiquiticos, naturalizarlo. Hombre, la muerte hace parte de la vida, a todos tarde o temprano nos va a llegar la hora, a algunos más temprano que antes, tenemos que confiar la vida. Cuando uno comienza a sembrar en su sistema cognitivo y emocional esas representaciones de la realidad, cuando ellos son niños pequeños, ellos van creciendo familiarizados. ¿Ya? Entonces, si nosotros comparamos un funeral en un contexto cultural diferente al latinoamericano, nos vamos a dar cuenta pues que la gente pues muy aplomada, tal cosa, porque para ellos culturalmente, ¿cierto? El evento representa algo. No significa que estos no están eh, eh, llevando el dolor o que no les dolió la muerte de la persona, sí, sino que hay una respuesta, hay un significado cognitivo con respecto al evento. ¿Sí? Y duele, es una pérdida, ¿sí? Pero la manera como su cuerpo responde, responde en atención a los significados cognitivos que las personas tienen con respecto al evento que sucede. Ya, y yo les decía, el otro día que les contaba, un día que mi esposa me llama, me dice, me llamó llorando, mi amor, lastimosamente cogí y dañé dos llantas de la camioneta, ¿sí? Y estaba, pues si para una persona cognitivamente eso significa un problema grandísimo, ¿cierto? Pues obviamente su manifestación física, oh, está fregada, y su respuesta física va a ser completamente. Pero si la persona cognitivamente, pues duele, claro que duele, pues es una plata que no se tiene. Lo más probable es que toque con tarjetas y de pronto no hay ahorros o fondos, pues vas a ver un despresupuesto que puede costar 3 o 2 meses para recuperarse, pues no importa. Pero cognitivamente uno dice, pues definitivamente lo pongo en perspectiva, ¿te hiciste daño? No. ¿Le hiciste daño a otra persona? No, perfecto. Entonces digamos lo que este problema, si bien es un problema, tiene solución. ¿Ya? Y la solución va a ser de esta manera y buscamos la solución. Y la respuesta fisiológica va a estar en atención a cómo percibo la realidad. Por eso es que Víctor Frank habla de que no es tanto la circunstancia, sino cómo la percibimos desde una vida con sentido y con propósito. Ya, entonces, no es lo mismo, no es lo mismo cuando una persona, eh, como esta ex reina de belleza Daniela, si no estoy mal es Daniela Álvarez, que perdió lastimosamente una pierna, ¿sí? Es decir, es de admirar cómo esta mujer, no significa que no haya sido difícil, no significa que creo que quienes la seguimos la hemos visto llorar en todo ese proceso, ¿cierto? Pero cómo se levanta y cómo, o sea, cómo trabaja en su interior el tema del sentido y del propósito, por lo muy difícil que sea, saber que la vida continúa, que la belleza quizá, y es como el tema también del cáncer de mama. Es decir, si bien es cierto, eh, muchas veces le quitan a la mujer algo que es muy importante para ella, para su feminidad, ¿sí? Cuando en esa operación muchas veces terminan quitándole parte o el seno completamente, pero ella cómo logra en una vida con sentido reconocer, obviamente, que la vida continúa y que va a continuar con unas características diferentes. Entonces, cómo percibimos el problema desde el ámbito cognitivo va a incidir de manera significativa en cómo respondemos de forma fisiológica. Ok, vale, vale, ok. Tercer componente, que ya es el componente expresivo. Entonces tenemos, hay un, cómo representa para nosotros el evento emocional. Dos,
fisiológicamente qué tipo de respuesta tenemos. 3, qué expresamos, cómo comunicamos esa emoción. Y 4, cómo se almacena en nuestra memoria emocional. ¿Ya? Entonces, ahí vamos. Las emociones cumplen una función vital del individuo. El objetivo es regular la interacción entre el mundo físico y social del individuo. Aquí viene un aspecto muy importante. Nosotros, desde nuestro sistema integrador, que es nuestro sistema nervioso, tenemos al cerebro. Aquí en el cerebro, qué pena. Aquí en el cerebro es donde, en el cerebro y en todo el sistema nervioso, es el encargado, pues, del tema emocional pues, es quien regula nuestras emociones desde el punto de vista físico. Entonces, las emociones entran por una vía aferente, que son los sentidos. Entonces, la información entra por los oídos, ¿cierto? El gusto, el tacto, la vista, ¿cierto? El olfato. Entonces, desde los 5 sentidos, nosotros estamos expuestos a recibir información del ambiente, ¿ya? Entonces, eso, esa información que recibimos desde los sentidos viajan al cerebro y en el cerebro pues comienzan a generar una respuesta física a través de una vía eferente, que pueden ser obviamente los brazos, pues los mismos sentidos, ¿sí? Y genera una respuesta en el sujeto, ¿ya? Entonces, cuando yo comprendo cómo funciona el sistema nervioso, pues de alguna manera es fácil intentar gestionar mis emociones o gestionar las emociones de los otros. Alguien me preguntaba, profe, ¿entonces cómo damos condolencia en un funeral? ¿Cómo es la manera más asertiva de dar condolencia? Yo no soy un experto dando condolencia, para serle honesto, ¿sí? Pero, ¿qué he aprendido? Por ejemplo, obviamente, si de pronto una persona desconocida y estoy de pronto acompañando a alguien, tengo que también aprender a respetar, obviamente, de pronto la diferencia o la distancia que tengo con la persona. Pues si una persona de confianza, una persona cercana, más que lo que usted diga, en términos de que entiendo lo que siente, es muy difícil. Intentar razonar con ella no es el objetivo de ese momento. Explicarle por qué ocurren las cosas no es el objetivo de ese momento. En ese momento, la persona lo que necesita es sentirse, uno, acompañado, ¿cierto? Dos, respaldado. Entonces, ¿qué hemos aprendido nosotros? Que cuando una persona tiene una pérdida grande, uno, estar allí, presente, que la persona lo vea a uno, que no se sienta sola. Dos, tener contacto físico con la persona, abrazar, tocar, ¿cierto? Que la persona, que desde el tacto reciba apoyo. ¿Sí? Tercero, si hay algo que decir, usualmente decir en temas de apoyo. ¿Qué necesitas? ¿Ya comiste? ¿Necesitas que yo te colabore con algo? Eh, por ejemplo, si la persona tiene algunos familiares que ya tiene que estar pendiente en qué te colaboro, necesitas que te lleve algo, necesitas que te compre algo. Es decir, que la persona se sienta respaldada en ese momento. Sí, que tenga un problema menos de qué preocuparse en ese momento. Y que en los momentos que sea necesario, pues estar allí presente para cuando la persona se desahogue físicamente en términos de llanto, se siente acompañada. Ese es como una participación proactiva en el duelo con una persona. Ahora, el acompañamiento no se puede limitar simplemente durante la funeraria. ¿Qué sucede con la persona la semana después, el mes después? Es importante para aquellas personas que fungen como amigos o como conocidos o como familiares, porque pareciera que durante las 9 noches en Latinoamérica, las 9 noches en Latinoamérica es donde las personas se sienten respaldadas. Después es como la persona en su duelo contra el mundo. Completamente, Oscar, porque la cultura influye en las percepciones cognitivas.
Te lo voy a poner en este sentido. Eh, un día mi esposa estaba viendo una serie coreana y hay un par de ellas que yo también me he visto porque ella le gusta mucho la serie, los doramas, ¿sí? Un par, como dos nomás. Acá me está diciendo que un par. Entre esas series veíamos y observábamos y decíamos, Diana, ¿será que esa cultura será así? Donde las mujeres, algunas mujeres, es más importante el status quo de estar casadas que el, 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 el convivir con una infidelidad. Es decir, puede que sea la narrativa digital de una novela. No sé si será verdad o no, pero en casi muchas películas siempre presentan el caso de una mujer que al sorprender a su pareja en adulterio, es decir, en infidelidad, termina aguantándose con el objetivo de no afectar a su status quo de casada y termina conviviendo con esa realidad. Entonces la sociedad, de alguna manera, incide en la cultura y la cultura termina incidiendo en las emociones. La manera como responde a las emociones no es lo mismo que de pronto en una cultura, por ejemplo, acá en Latinoamérica, donde definitivamente la infidelidad tiende a no ser de fácil perdón. Usualmente, sobre todo en las nuevas generaciones, un acto de infidelidad obviamente se va directamente a una acción concreta que termina acabando con el matrimonio. ¿Sí? Entonces, si me preguntan, claro, tiene todo que ver. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la cultura define cómo percibimos la realidad. Entonces, si culturalmente yo percibo que esto es aceptable, pues yo lo acepto, pero si desde pequeño yo lo percibo que no es aceptable, pues obviamente eso hace parte de mi hipermoralidad y voy a tener luchas constantes con el tema de mi hipermoralidad. Ok, perfecto. Entonces ahí vemos el tema. Entonces, las emociones primarias son las siguientes. Esta película se la recomiendo que se la vean. Si ustedes no se la han visto, se llama Intensamente, está en Disney Plus. Es una película de Disney que está basada en el libro de Daniel Goleman y es una representación animada de las emociones. Entonces, para Goleman existen cinco emociones primarias. Estas no son ni positivas ni negativas. Para Daniel Goleman, estas son neutras. Son emociones de supervivencia. Uno es la alegría. Entonces, veamos. La emoción, la alegría. Un posible activador es el deseo. ¿Qué hace la alegría? Genera acercamiento, ¿cierto? Pero resulta que la alegría es dicotómica. ¿Por qué es dicotómica? Porque puede uno o disminuir el ritmo cardíaco en el caso de una alegría calmada o aumentar el ritmo cardíaco en el júbilo. Y es muy curioso porque a nosotros nos enseña a que venzamos el miedo, a que venzamos la rabia, a que venzamos la tristeza, pero muy pocas veces se nos enseña a gestionar la alegría, porque pareciera que la alegría fuera perfecta, pero no. Estas emociones pueden ser negativas y positivas si no las sabemos administrar. Pues si yo tengo una alegría y yo permito que esa alegría se convierta en júbilo, ese júbilo puede ser negativo para mí. Mira, vemos deportistas que tienen bastante potencial, que están viviendo su mejor momento en su carrera y como es algo que ellos tanto deseaban, estar fichado por un gran club, ganar obviamente en euros y una cantidad considerable de dinero. Pero ¿qué sucede? Que ese estado de alegría se le convierte en júbilo y ese júbilo se convierte en una concatenación continua de malas decisiones. Entonces comienzan a desviarse, a desenfocarse, a afectarse. Entonces la alegría también tiene que ser gestionada. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, si yo tengo a mi hija, si yo le voy a darle una buena noticia, algo que ella desea. Por ejemplo, vamos a ir a playa. Tengo que avisarle, a ella tengo que avisarle y tengo que prepararla.
Entonces, así mismo, mi amor, por favor, siéntate en la silla, te vamos a decir algo, te va a emocionar, le anticipamos, te vas a emocionar. Por lo cual, relájate. Te vamos a decir algo que tú quieres, pero relájate y te sientas, ¿cierto? Vamos a ir a playa, por ejemplo. Sentadita, anticipada, ¿cierto? Lo máximo que puede hacer es que se emocione, haga con los bracitos, con las piernas y ya. Pero ¿qué sucede si yo la abordo de manera incorrecta? La cojo, ay, mi amor, adivina qué, nos vamos para Coveñas y ella está paradita, ¿cierto? ¿Qué viene? Que comienza a saltar, a brincar porque está. Entendamos que es un sistema integrador, entendamos que es un sistema integrador. Entonces viene el estímulo, nos vamos para playa, automáticamente entra en el oído, eso va al sistema nervioso manda el corazón bombea sangre, automáticamente a las extremidades inferiores, se aumenta el ritmo cardíaco, la persona comienza a brincar, a acelerar, y si no nos cuidamos bien se golpea, se hace daño a sí misma. ¿Cuántas personas no han muerto porque se ganaron la lotería? Porque su equipo preferido ganó una copa, ¿cierto? Un campeonato o ganó la Copa del Mundo. Si no logran soportar la alegría. Así que tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que aprender también a gestionar la alegría. No tomar decisiones con alegría. ¿Sí? Cuando alguien lo llame a usted, porque esto lo utiliza mucho en el neuromarketing, cuando ustedes lo llamen y le hagan una oferta o algo, tómense siempre el tiempo de pensar bien, ¿cierto? Ellos les van a intentar cerrar la ventana cognitiva. El neuromarketing, estímulo-respuesta. A ellos no les interesa la ventanita de Víctor Frank, porque en esa ventanita de Víctor Frank pierden al cliente. Entonces, no, es que lastimosamente esta gran promoción, si no es hoy, la va a perder. Pues la pierdo, porque resulta que yo necesito pensar. Y si ustedes no me van a dejar pensar, pues lastimosamente mi respuesta es no. Y llama una semana después y todavía está la promoción. ¿Cierto? Ok. Segunda emoción, la tristeza. La tristeza es muy, ojalá que sea la película porque la película habla muy bien de la tristeza. Nosotros hemos satanizado la tristeza, pensamos que estar triste es pecado, es malo, pero resulta que la tristeza en el sistema emocional cumple la función de negentropía, ¿cierto? ¿Qué es la negentropía? Para que pronto me entiendan un poco, se escribe así para los que quieran investigar. La negentropía es las características de un sistema de autorregularse frente a crisis y momentos difíciles. Resulta, nosotros cometemos una falla conceptual cuando a veces decimos, el niño está enfermo, tiene fiebre, y le atribuimos la fiebre como enfermedad. Y la fiebre no es la enfermedad es el virus, la bacteria. La fiebre es la manera, es la negentropía con la que el cuerpo está peleando con la enfermedad, ¿cierto? Que sí que en cierta medida la fiebre no es la enfermedad, la fiebre es la manifestación física de cómo el sistema está intentando autorregularse y pelear con la enfermedad, que viene siendo el virus, la bacteria o lo que tenga la persona, ¿cierto? De esta manera, así es la tristeza. La tristeza no es mala, por el contrario, cumple una función importante y es que demandar ayuda al ambiente. Lastimosamente, cuando las personas toman la fatal decisión de quitarse la vida, hemos visto cómo muchos familiares en locución terminan diciendo, pues nos sorprendió porque él pasaba feliz, contento. Entonces, cuando la tristeza se vuelve silenciosa, donde la depresión se vuelve asintomática, termina convirtiéndose peligrosa para el sujeto. Pero cuando la tristeza es evidente, ¿qué hace? La gente termina acercándose para intentar ayudar. Oye, no te vemos bien, ¿qué te está sucediendo? ¿En qué te podemos colaborar? ¿En qué te podemos ayudar? ¿Ya? Perfecto. Ok. Pero miren este dato curioso. La tristeza disminuye el nivel de respuesta cognitiva. La concentración disminuye alteraciones del sueño y del apetito. Entonces, esto es lo que tenemos con respecto a la tristeza.
Entonces, identificamos la tristeza, logramos trabajar en este tema. Me comentan si hasta el momento se ha entendido lo que he explicado, si yo me he hecho entender más bien frente a los que hemos explicado, me comentan. ¿Cómo vamos? ¿Le está gustando? Perfecto. Vale. Diana, explíqueme en qué ayuda la tristeza. Bien, perfecto, muchas gracias. Una excelente pregunta. Una excelente pregunta. ¿Qué hace la negentropía? La negentropía en un sistema lo que busca es la autorregulación del sistema. Es como la fiebre, ¿cierto? ¿Sí? La fiebre, de alguna manera, es una manera con la que el cuerpo manifiesta que está teniendo una confrontación. Es como una alarma, ¿sí? Miren lo curioso. Si usted ve a alguien triste, aunque usted no lo conozca, usted siente la necesidad de acercarse. Oye, qué pena, disculpa, no te conozco, pero te sucede algo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque te veo y definitivamente hay algo que no está bien. Es como la fiebre, ¿cierto? ¿Por qué el COVID hizo mucho daño? Porque muchas personas fueron asintomáticas. Y al ser asintomática, obviamente el virus se replegaba mucho más. Entonces, digamos que la fuente del malestar es un activador, la pérdida, obviamente una cantidad de problemas económicos, un abandono sentimental, no sé. Pueden haber muchos activadores que puedan generar en la persona una tristeza. Ahora, la tristeza, escúchenme bien, porque hay emociones neutras, emociones positivas y emociones negativas. Estas emociones que hemos dicho, la alegría, la tristeza, son neutras. Pero si usted no gestiona la tristeza, esa tristeza se le puede convertir en una depresión, ¿cierto? Se le puede convertir en una desolación, ¿sí? Entonces ya allí, ya vamos a un plano excesivo y en un plano negativo de esa emoción que es la tristeza. Ojalá te pueda ver, ojalá que fue la que me preguntó, ojalá te puedas ver la película intensamente, porque esa película habla, entre muchas cosas, Diana, Carolina, habla entre muchas cosas del valor de la tristeza. Es importante. ¿Cuál es el problema? Que culturalmente nos han vendido que la tristeza, uno, es mala. Dos, que la tristeza es una señal de debilidad. Entonces, en un matrimonio es importante que la pareja logre tener comunicaciones, tanto verbales como no verbales. Entonces, es importante, miren, quizás pudo haber sido por temas de posparto, ¿sí? Pero recuerdo que en el primer año, los primeros 2 años de mis hijos, mi esposa comenzó a experimentar ciertos momentos difíciles en términos eh, de depresión y obviamente el lograr poder como esposo ver, ver en ella la manifestación de algo que no estaba bien, me permitió a mí como esposo lograr acompañarla, ¿sí? En ese proceso, comprenderla, hablarle, ser consejo, ser apoyo para ella. Pero ¿qué sucede cuando nosotros tenemos unas murallas donde no nos gusta manifestarnos ni mostrarnos vulnerables? ¿De qué manera el ambiente puede intervenir cuando nosotros entramos en crisis? No puede. Ujú. Entonces, o sea, yo veo a veces profesores que tienen un estudiante que está llorando en la clase y siguen la clase como si nada, como si nada. O sea, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo logro gestionar las emociones de las personas? ¿Ah? Sí. Guillermo, ¿cómo se llama el estado cuando la esposa está embarazada y el hombre le da soltura y vómito? ¿Cómo se llama eso?
Aquí la experta de eso es mi esposa. Dale. Mira, acá te están diciendo que es que tú estás buscando la excusa para comer y no, mentira. No, te estás haciendo la barriga con ella. Dice Luz Karime, soy docente y tengo un estudiante de 9 años que en ocasiones me busca pidiendo que llame a la mamá porque le duele el pecho y le angustia. Dice que siente que algo malo va a pasarle. Hay que trabajar todo eso. Hay que saber, hay que preguntar. Y ojo con los niños. Miren, ay Dios santo, actualmente nuestros niños están tan expuestos, que pueden haber abusos de donde ustedes ni siquiera se imaginan. Y tienen que tener mucho cuidado. Es que nosotros como profesores, si ustedes trabajan en educación básica, tienen que tener los ojos muy abiertos, de lograr identificar abusos, maltratos, ¿sí? Hace parte de nuestra responsabilidad también como maestro. Vale, ok. Entonces, tenemos ahí, continuamos. El miedo. El miedo también cumple una función importante. Miren, para mí el miedo, usted nos dice que no tengan miedo, no tengan miedo, sin miedo, no, el miedo es importante. Miren, el miedo es súper importante para el crecimiento de una persona. Miren, para mí el miedo es en nuestra vida lo que el freno es para un carro, ¿cierto? Y creo yo que ustedes coinciden conmigo en pensar que un carro sin freno es peligrosísimo, tanto para él como para los demás. Sí, entonces el miedo para mí es como el freno en un carro. Un carro sin freno es un carro peligroso. Mire, ¿por qué yo no cojo toda mi plata y me voy a un casino y la meto toda en el casino? Por miedo, miedo de perder lo que he construido con mucho sacrificio. Eh, ¿Por qué de pronto, en muchas ocasiones, de pronto eh, procuro y estoy en función de proteger y cuidar mi matrimonio en términos de otras personas, es decir, de otra mujer que intente meterse en mi matrimonio? Uno, por amor, y dos, por miedo. ¿Por miedo de qué? Por miedo de que yo pierda obviamente todo lo que he construido, ¿sí? Lo que hemos logrado como familia, lo que Dios me ha dado. Es decir, eso hace parte y eso nos ayuda a autorregularnos, ¿sí? Entonces, el miedo cumple una función importante de autorregulación en el sujeto. Ahora, estamos hablando de la emoción neutra, el miedo, como autorregulado. Ahora, así como el freno es al carro lo que el miedo es a nuestra vida, tenemos que entender que un carro sin freno es peligroso, pero un carro frenado no sirve de nada. Entonces, tenemos que de manera moderada gestionar el miedo, ¿cierto? Habrán cosas que tenemos que hacer con miedo y habrán cosas que definitivamente tenemos que aprender a escuchar el miedo. Oye, definitivamente tengo que tener cuidado. No hago esto. El miedo te puede llevar a ser prudente. Sí, porque yo no voy a hacer una diligencia en un barrio peligroso de la ciudad a las 3 de la mañana, ¿cierto? Y me pongo las cadenas. Es decir, ahí el miedo me está llevando a ser prudente. Oye, voy a evitar. Miren, en este fin de semana tuve la oportunidad de hacer un pequeño paseo familiar con el objetivo de poder, de poder estar con nuestros hijos en su tercer año de cumpleaños. Y pues bien, nos tocó trabajar las emociones con él, con respecto al mar, con la niña, para que ellos disfrutaran. Y si bien el objetivo fue que ellos vencieran el miedo y pudieran disfrutar el mar, pues también darle la importancia al miedo. Entonces, perfecto, mi amor. Trata de vencer el miedo con respecto a cierto nivel, pero también reconoce la importancia del miedo. Es decir, que no te alejes tanto porque tienes que ser prudente, ¿cierto? Y vamos a estar cerca de papá, de mamá, porque tenemos que ser prudentes, ¿ya? Entonces, el miedo cumple una función de autorregulación.
En el caso del miedo, como manifestación física, eleva la tasa cardíaca, presión arterial, resequedad en la boca, que fue lo que me pasaba a mí con el pánico. Entonces yo lo que tenía era un ataque de pánico. El ataque de pánico ya es una memoria, ya es una emoción secundaria que es negativa. No es primaria, es secundaria. Viene del miedo. Es decir, nace del miedo, pero es un miedo desproporcional desde el punto de vista negativo. ¿Ya? Entonces, hay piloerección, disminución de la temperatura, bloqueo de la sensación del calor, tensión muscular, respiración superficial e irregular. ¿Ya? Ok. Silfredo, pero cuando me refiero a un carro frenado, mi estimado Silfredo, me refiero a un carro que esté frenado siempre. Imagínate tú que el carro se le pegó la guaya y no hay manera de despegarle la guaya del freno de emergencia. Entonces el carro está en un estado de freno, que no lo puedo arrancar, no lo puedo acelerar, está inmovilizado, siempre está inmovilizado. A eso me refiero con un carro frenado. Entonces me gusta mucho la metáfora porque un freno, ¿qué es? Un freno es algo que yo utilizo en un momento de manera estratégica en un momento determinado, donde yo freno y continúo, freno, continúo, freno, continúo, freno, continúo, pero me movilizo. Lo malo es estar frenado, inmovilizado. ¿Ok? Vale. La cuarta emoción primaria es el asco, el desdén. El desdén juega un papel muy fundamental porque él busca proteger al sistema integrador de la persona. Por ejemplo, cuando usted le da asco a algo, una comida, lo que hace el cuerpo es buscar la manera de impedir, es decir, busca regular ya para mantener salud. Y desde el punto de vista social también, busca proteger socialmente a la persona. Entonces, el asco, el repudio, el desdén, lo que hace es eso. Busca como mecanismo proteger. Ahora, si yo me voy me desbordo hacia un asco desproporcional, pues voy a entrar una emoción negativa. La rabia, ¿qué genera? Genera una aceleración de ritmo cardíaco y manda toda la sangre hacia las extremidades inferiores y superiores. De allí que cuando usted tiene rabia, lo primero que hace es empuñar la mano, ¿cierto? Y al empuñar la mano, pues bien, termina obviamente canalizando, se pone rojo, porque lo que hay obviamente es de la rabia como emoción, responde a un impulso sanguíneo fuerte en todo el sistema nervioso, en todo el sistema nervioso activa obviamente casi todas las extremidades superiores e inferiores. Por eso es que un niño, ¿por qué un niño es su pataleta? Un niño hace las pataletas no porque sea malcriado, es que ese pero así es malcriado, no. Vemos a los papás intentando pelear con las pataletas de un niño de 2 años. ¿Por qué un niño de 2 años hace pataleta? Porque mire, usted tiene un niño de 2 años, tiene un cóctel de emociones, su corazoncito está palpitando y está bombeando sangre hacia las extremidades inferiores y superiores, porque se siente frustrado, porque de pronto en su superego quiere coger algo y siente que es suyo, estás invadiendo su terreno. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Él se tira en el piso, ¿por qué? No porque es más criado. Él está teniendo una respuesta física natural de una emoción que se llama la rabia. ¿Qué tienes que enseñarle? No es peleando con él. Tienes que enseñarle a respirar. Ahora, no se lo va a enseñar a los 2 años porque no te va a aprender a respirar a los 2 años. Pero a la medida que tú comiences a modelar, tú no vas a decir respira, no. Tú inhala y exhala y invita a que haga efecto espejo contigo, que respire. Ponle la manito en el corazón para que él sienta su corazón y sienta que lo que está experimentando es la rabia. Valida su emoción. Mi amor, yo sé que te dio rabia, sé que te molestó que hiciéramos esto, pero ya, o sea, y obviamente, es que va a ser pataleta. Yo le apagué el televisor, ahora se lo voy a prender. No, pues si va a tener que hacer la pataleta, que la haga, ¿cierto? Vamos a intentar buscar, ¿qué tenemos que garantizar? Que no se haga daño, que no esté cerca de ningún objeto que le pueda hacer daño, que se haya golpeado la cabeza. Buscarle zona segura y progresivamente intervenir.
intervenir. Debo reconocer que al año y medio, 2 años, desde el conductivismo es fácil intervenir el tema de las manifestaciones emocionales, pero llega un momento entre los 2 años y medio a los 3 años y medio, 4 años, donde no es tan sencillo desde el conductivismo lograr controlar esas emociones. Ya, entonces nos toca, obviamente, intentar ser más paciente y tener una estrategia más compleja, ya que solamente estímulo y respuesta. ¿Sí? Pero les voy a poner aquí para la pregunta de María del Pilar. Te voy a poner un caso. Vamos a ver si acá lo tengo. Sí, vamos. Pues acá yo creo que debo tener aquí el claro ejemplo. Vamos a ver. Yo creo que debe ser este. Vamos a ver. Ah, no es este. Era el conductivismo. Vamos a ver. Cuando nosotros vimos conductivismo, es este, sí, señor. Aquí está. Voy a poner un claro ejemplo del conductivismo con respecto a la inteligencia emocional. Entonces, aquí tengo esto. ¿Cómo resolver una pataleta? ¿Sí? De cómo resolvemos una pataleta. O voy a aclarar, no significa, y yo debo reconocer que de los 2 años para abajo, digamos que funciona muy bien, o de los 3 años para abajo, pero llega un momento en lo que muchas veces no todos los niños van a responder de la misma forma. Y quizás algunos niños requerirán más paciencia, un trabajo más complejo que otros. Pero, por ejemplo, en el caso de nuestra hija, recuerdo una vez, no sé cuánto podía tener, como 2 años y medio, una vez la niña estaba jugando con un control. Éramos, pues solamente teníamos a la niña, no teníamos a los medios en ese entonces. La niña estaba jugando con un control de televisor, ¿cierto? Para nosotros no era peligroso que ella jugara con el control de televisor, pero llega un momento en que ella le suelta la tapa del televisor, la tapa del control de televisor, y quedan expuestas las baterías. Ya ahí el tema es más complicado. ¿Por qué? Porque ya, uno, las baterías son de un tamaño que de pronto, si nos descuidamos, se lo mete a la boca, puede haber un atragantamiento. Dos, el material como tal es contaminante, es tóxico y pues, obviamente pone en riesgo su salud. Por lo cual, exigió la intervención inmediata. La mamá le quita el control remoto de las manos. ¿Ya? ¿Qué pasa? Ella, ¿cómo recibe eso? Nos vamos al sistema integrado. Es decir, ella se le quita, ella observa que la mamá le quitó el control, siente que la mamá le quitó el control, entonces desde sus, escucha que la mamá le dice que ya no puede jugar más con el control. Entonces la niña, a los 2 años, desde las vías aferentes, recibe la información del ambiente. Su cerebro de 2 añitos y medio lo que va a hacer es atender a una respuesta completamente instintiva de su sistema nervioso. Es decir, se activa la rabia. Entonces, la rabia que hace, el cerebro manda unos impulsos al corazón y el corazón lo que hace es comenzar a bombear sangre hacia las extremidades inferiores y superiores. Su cara se pone rojo por obviamente el tema de sanguíneo, empuña las manos, es un efecto natural, no es grosero, no está siendo altanero, está haciendo o está respondiendo de manera natural a una respuesta fisiológica, producto de una emoción que es la rabia. Ya, entonces yo naturalizo eso. Yo que soy el adulto en la ecuación, mi esposa que es la adulta de la ecuación, entendemos que ella va a reaccionar así de manera natural. Es normal que reaccione. De hecho, si no reacciona así y pasa los 4 o 5 años y no reacciona así, tiene que mandarlo a hacer unos exámenes a la niña o al niño para ver qué sucede. Porque lo normal es que responda de esa manera. Ellos experimentan algo que se llama salto del cerebro. Es decir, en ese momento, nosotros hablar con ellos para que ellos entiendan las razones no va a funcionar. ¿Por qué? Porque su cerebro está saltado por su estado emocional. Ahora, ¿cómo resolvemos el tema? Apliquemos la misma teoría.
¿cierto? Entonces, en este caso, definimos quién fue el sujeto activador. El sujeto activador fue quién? Mi esposa, la mamá. Fue el sujeto activador. Fue la persona encargada de activar la rabia en ellos. El objeto activador. ¿Cuál fue el objeto activador? Fue el control remoto. Zona de activación, la sala. Esta información es importante para intentar intervenir una pataleta. Entonces, en ese caso, yo estaba en escena, entonces automáticamente lo que hacemos es que la otra persona intervenga, ya, porque ella está enojada en ese momento con la mamá que fue quien le quitó el artefacto. Entonces, papá viene, la carga, ella sigue llorando, obviamente. ¿Qué hacemos? Alejamos el objeto activador, lo sacamos de la vista de la niña. Tercero, la alejamos de la zona de activación, me la llevo para un cuarto. Cuarto, intento en lo posible orientar su atención hacia otro objeto, ¿cierto? Entonces ahí va un pajarito, mira el pajarito lo que está haciendo el pajarito, qué bonito el pajarito. Ya, cuando ella logre yo más o menos capturar algo de atención en ella, comienzo a emular respiración. ¿Cierto? Respiro profundo, la invito a respirar profundamente y comienzo a distraerla, ¿cierto? Entonces, cuando logramos esto, ella va a estar progresivamente a regularse. Ella no va a dejar la rabia de un momento a otro, porque es un tema completamente mecánico. Su cuerpo, su corazón está mecánicamente, ¿cierto? Teniendo una alta frecuencia cardíaca, ¿sí? Su cuerpo está recibiendo mecánicamente, ¿cierto? Un flujo de sangre considerable en las extremidades inferiores y superiores. La acariciarlo, susurrarlo, validar su emoción. Yo sé que estás rabiosa, mamá. Yo sé que no te gustó que te quitáramos el control, ¿cierto? Validar la emoción con ella y comenzar a trabajar con ella. En 5 o 10 minutos, si ustedes logran calmarla. La diferencia es, con respecto a la práctica tradicional, es que de esta manera se le está enseñando a que administre sus emociones. Ahora, mientras que ella administra sus emociones, el papá también aprende a administrar sus propias emociones. ¿Ok? Vamos a ver. No sé si se entendió. No, Guillermo. Mira, nunca confundan amor con permisividad ni disciplina con maltrato. Sí, se los decimos por nuestra propia experiencia. Y es que cuando hablan de complacientes como padre fácil, no. Este modelo no es sencillo. De hecho, es 100 veces más difícil que la práctica educativa tradicional. ¿Por qué? Porque en esta ocasión se requiere modelado, se requiere que el papá tenga. Porque aquí tú que lo que estás haciendo, estás enseñándole a ellos a gestionar sus emociones. Eso se aprende, eso se modela. ¿Sí? ¿Cuál es el problema que nosotros tuvimos? Nosotros nunca aprendimos a manejar nuestras emociones. En la casa siempre se gritó, ¿cierto? Nosotros siempre fuimos impulsivos, siempre fuimos violentos. Todo se resolvía a trompadas, tirando piedras, gritando. Era la manera como nosotros manteníamos el control y eso nos alejaba de una vida, eh, hombre, alejado del ser animal y convirtiendo en ser humanos. Somos seres humanos. Ya tenemos algo que los animales no tienen, la capacidad de raciocinio, de gestión. No, en el caso de la ira en adultos, mi estimada María del Pilar, es similar. Respiración. eh, Siempre lo he dicho, estímulo, respuesta, váyase a la mitad. Víctor Frank, la ventana que existe entre estímulo y respuesta. ¿Qué te hizo coger rabia? O sea, el filtro de Aristóteles. Coger rabia es fácil, pero entonces coge la ventana y aplica. O sea, ¿con quién estoy? ¿Por qué estoy molesto? ¿Con quién estoy molesto? ¿Qué tipo, cuál es el nivel de molestia que tengo? Y tómate el espacio de pensar en lo que vas a hacer y en lo que vas a decir. Es decir, el tiempo, la respiración es importante para la gestión de las emociones.
¿Ya? Sí, entonces miren, es tan peligroso hablar cuando no hay que hablar, como también es peligroso callar cuando no hay que callar. Entonces tenemos que tener la capacidad de discernir cuándo hablar y cuándo callar, ¿cierto? Entonces, pues bien, yo en este momento no hablo porque tengo rabia, pero tengo que hablar. Cuando ya me calme, yo que digo, hombre, mira, vamos a ver, ya estoy más calmado, necesitamos conversar. No me gustó que tú hicieras esto. Si en algo, pues yo también, a mí me gusta manejar la proporcionalidad. Cuando tengo diferencias con mi esposa, ¿cierto? Yo he entendido que yo no soy 100% culpable, como tampoco seré 100% inocente. Por ejemplo, en cualquier crisis que tengo con mi esposa, intento siempre repensar las porcentualidades de las responsabilidades. Hagamos que tuvimos una fricción, hubo un desacuerdo, hubo un malestar con ella. Entonces, pues bien, ya sea ella o yo, alguno se tiene que acercar. Y quien se acerca de primero, pues plantea, por ejemplo, en mi caso, mi amor, perdóname, no debía haberte contestado como te contesté, estaba enojado, ¿cierto? Así que te pido que me perdones, pero también quiero manifestarte algo, es decir, hombre, no me gusta que pase esto, ¿cierto? ¿Cómo te sentiste tú también? Sí, y ella que tenga también la oportunidad de hablar, ¿ya? Porque podríamos entrar en pasividades incorrectas. Callar, ¿ya? Recuerden que quien calla también habla. Quien calla también habla, porque cuando uno calla, uno comunica algo, ¿cierto? Entonces, ¿pero qué comunica cuando uno calla? Uno le deja a la interpretación de la otra persona lo que ellos consideran con respecto al silencio. Ok, perfecto. Vamos, veamos. Entonces, vamos a ir avanzando. ¿Sí? Te vamos por aquí. Te vamos por rabia. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos con respecto a las emociones? Tenemos emociones primarias. Diana dice, en el colegio hubo una alumna con intento de suicidio. ¿Cómo manejar esta situación? ¿Cómo se podría administrar sus emociones? Bien, Alejandra, cuando ya hay una persona con pensamientos suicidas o con intentos suicidas, lo ideal inicialmente es remitirla a ayuda profesional. Eso no significa que ustedes como profesores no puedan hacer acciones, conversaciones, charlas con la persona, ¿sí? Pero si hay pensamiento suicida o al menos hay intentos suicidas, debe haber una intervención profesional. De hecho, en las rutas de acción, en la mayoría de los colegios debe estar establecido que allí debe reportarse, debe notificarse a los padres de familia y de hecho literalmente remitir a un especialista, ¿cierto? Que pueda abordar el tema, porque estamos hablando de un tema muy delicado, ¿cierto? Entonces no podemos pecar por omisión. Ya, eso no significa que ustedes no tengan la oportunidad de conversar, de intentar motivarlo, de intentar gestionar sus emociones. Aquí lo importante es que ustedes traten en lo posible de conversar. Mire, cuando ustedes han tenido la oportunidad de tener un camino de sanidad interior, ese propio camino que ustedes recorrieron se convierte en una plataforma para que ustedes puedan guiar a otras personas a su propia sanidad interior, ¿ya? Pero es muy difícil que alguien con ausencias emocionales, con carencias emocionales, con temas pendientes en el ámbito emocional, pueda aconsejar de manera asertiva a un chico que tiene necesidades, ¿cierto? Porque es muy difícil, porque vamos a estar viendo la realidad de nuestra propia eh, percepciones. Entonces tenemos que aprender a reconocer las subjetividades de ellos, conversar, hablar, pero sobre todo, miren, nosotros cometemos una falla y es que cuando vemos personas que están en problemas, somos muy malos vendedores de solución. No sé si se lo he mencionado, pero ¿qué hemos aprendido en temas de marketing? Un buen vendedor no es el que habla, un buen vendedor es el que escucha. Si yo les doy a ustedes 100 razones para que ustedes me compren este lapicero que tengo aquí en la mano,
quizás las 100 razones que yo les dé no sirvan de nada porque no estoy siendo puntual con la razón que ustedes necesitan. Si yo dejo de hablar en decirles 100 razones por las cuales usted tiene que comprarme este lapicero y comienzo a escuchar sus necesidades, aprender a conocerlo, cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades urgentes. Quizás yo no necesite 100 razones para que usted me compre el lapicero. Yo necesito es la razón, esa razón definitivamente que usted necesita para comprar el lapicero. Esto sucede también. Muchas veces cuando vemos que chicos han intentado suicidarse, lo que hacemos es como todo el mundo aconsejarle, hablarle de cómo tiene que pensar, de lo que tiene que hacer, de lo que tiene que sentir. Y muchas veces estos chicos lo que necesitan es ser escuchados, es ser escuchados. Y aquí la mayéutica cobra un, cobra un lugar especial. Es decir, tener la oportunidad. Mira, muchas veces hasta el silencio. ¿Cierto? Vamos a caminar en silencio. Ni siquiera la otra persona está hablando, es en silencio. Pero que la persona sienta que usted está ahí. Cuando te sientas preparada para hablar, aquí está. Recuerda que está la puerta abierta para que conversemos. ¿Cierto? Trate de tratarlo eh, de la mejor manera posible. Y cuando la persona medio se abra con usted, no trate de sembrar ideas. Usted lo que tiene que tratar es de preguntarle al sujeto cómo se siente, por qué siente lo que siente, conocer las causas que lo están llevando a pensar de esa manera. Y cuando ya tengan esa información, ya usted entonces puede decir, a partir de lo que sepa del sujeto, poder trabajar de manera asertiva en cualquier tipo de coaching o de cualquier tipo de acompañamiento o de consejería. Entonces, no existen, y esa es una respuesta que le he dado a todo el mundo, no existe una llave maestra, no existe una técnica infalible. Tienen que conocer al sujeto, tienen que interactuar con el sujeto, tienen que reconocer al sujeto y que el sujeto lo reconozca a ustedes. Y desde el diálogo es donde va a surgir el consejo. Ya, ya, ok. Entonces aquí estamos viendo en este cuadro que existen emociones positivas, neutras y negativas. Las neutras, las 5 emociones primarias: sorpresa, enfado, asco, tristeza y miedo, ¿cierto? Y aquí aparece también la alegría, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, entre la alegría, ¿sí? Y la sorpresa está el deleite, el alivio, que hace parte de emociones primarias, ¿ya? Pero, por ejemplo, puede existir desde el enfado, puede existir una emoción negativa como la venganza, la indignación, el ultraje. El asco puede llevarte a la morbosidad, que ya es una emoción negativa. El desprecio, el rencor, viene del asco y del enfado, ¿cierto? Entonces aquí estamos viendo como una tablita pequeña, hay unas que son más amplias, que muestran las relaciones entre las emociones primarias y las emociones secundarias que pueden ser negativas o positivas o neutras en su defecto, ¿ok? Aquí estamos en este tema, ¿ok? Cuando trabajemos el tema de las emociones, cuidémonos de no entrar en bucles emocionales, ¿cierto? Cuidémonos de no entrar en bucles emocionales donde comenzamos a generar, a rumiar, a aferrarnos a situaciones y a repetir procesos entre el pensamiento, la conducta y la emoción. Ya, entonces tenemos que aprender a gestionar el malestar, la acción, los pensamientos y las consecuencias de la misma, ¿sí? Eh, yo aquí siempre termino con esta pequeña reflexión, si ustedes me la permiten hacerla, porque me fascina. En San Mateo 4, si no estoy mal, se habla de Jesús y la mujer samaritana. En esta historia, a mí me gusta mucho porque esta historia habla de un aspecto importante en términos de inteligencia emocional. Esta mujer samaritana
venía de costumbre al mediodía a recolectar agua de un pozo. Ella era samaritana. Jesús ya era de Judea. Ellos en particular tenían una diferencia xenofóbica entre judíos y samaritanos, ¿sí? Y esta mujer no era la excepción. Cuando Jesús la ve tomando agua, Jesús le pregunta, dame de tomar agua. Ella le responde, porque de la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia de las emociones hablamos nosotros. Ella dice lo siguiente, ella dice lo siguiente, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Manifiesta una xenofobia. La xenofobia es un imaginario social que se construye culturalmente y que afecta la inteligencia o la recepción emocional que tienen frente a otras personas. Miren, en una conferencia, una persona me confesó que cuando se enteró que yo era costeño, había perdido cualquier tipo de interés por la conferencia. Porque esta persona, lastimosamente, tiene un imaginario social con respecto a los costeños que minimizaba cualquier tipo de poder discursivo porque vengo yo de una región del país, X. Entonces, muchas veces estos imaginarios sociales que hemos construido o que hemos heredado nos afectan en nuestras capacidades de aprender. Gracias, Rafael. Rafael me corrige y me dice que es San Juan 4. Muchas gracias. Yo dije San Mateo. Te agradezco mucho, mi estimado Rubén. Ya, Rafael de la Vega. Entonces, vemos ese caso en particular. Dos, al detectar la xenofobia, ¿cierto? La mujer dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Jesús le responde, ¿cierto? Si supieras quién te habla, yo no te pediría agua a ti, sino que tú me pedirías agua a mí y yo te daría agua de vida eterna. La mujer termina diciendo, ¿cómo tú, que no tienes para tomar agua de este pozo, me puedes dar agua de vida eterna? Y aquí viene lo interesante. Jesús le hace una pregunta. Por eso les digo, la mayéutica es el arte más grande para poder lograr, porque recordemos que las personas tienen en su contexto la materia prima para lograr trabajar sobre sus estructuras cognitivas. Por eso le decía, que la persona tiene pensamiento suicida, tienen que lograr comprender el contexto y sus subjetividades con respecto a ese contexto para conocer al sujeto y saber qué decir. Jesús le hizo una pregunta a ella, ¿cierto? Le preguntó por su marido, ¿sí? Y ella le respondió, no tengo marido. Y Jesús lanza una expresión, dice, 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Aquí estamos hablando de rumiar, o sea, esta mujer tenía carencias emocionales y eso lo estaba llevando a un círculo vicioso. Conseguía un marido, lastimosamente las cosas no funcionaban, ya iba por el 5.º marido. Nosotros muchas veces somos como esta mujer samaritana. Vamos en la vida emprendiendo, 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 emprendiendo. Yo conozco personas que en 10 años han tenido más de 15 emprendimientos. Ahora, fracasar en el emprendimiento no es malo. Puede ser la plataforma de ser una persona exitosa desde el punto de vista de emprendimiento. Pero cuando la persona está cometiendo los mismos errores en cada emprendimiento, uno se da cuenta que no está creciendo. Es decir, que no está aprendiendo de los errores que está cometiendo. Entonces comienza a rumiar, comienza a dar vueltas en círculos viciosos. Nosotros tenemos que aprender a alejarnos de los círculos viciosos y comenzar a centrarnos firmemente en nuestro crecimiento espiritual, en nuestras dimensiones gnológicas, como lo hemos dicho en todo el diplomado. Y cuando logremos eso, tenemos o podemos ir al aula de clase a enseñarlo desde cualquier tipo de texto, ser un profesor de matemática que revolucione el ser y el pensamiento y la manera de ser de los estudiantes. Así en cualquier disciplina, en cualquier área del conocimiento. Ya, dice Sara, profe,
Somos una familia muy unida y socialmente muy bien. Y el 28 de julio mi hija de 20 años, muy profesional y deportiva, de talla internacional y se iba a suicidar. Estuvo 3 días en cuidado intensivo, entró desaturada y lo único que le dije, sos hija de Dios, y empezó a reaccionar. Es una acción de fe, pero ha sido un proceso duro, pero mucho aprendizaje para todo el grupo familiar. Bien, no digo que sea lo que le pudo haber pasado a tu hija, pues primero que todo lamento la situación, no debe ser fácil lo que deben de estar pasando, por lo cual obviamente saben como familia que tienen que estar más que nunca como unidos, apoyando y acompañando a su hija. No digo que sea el caso de su hija, pero precisamente en este último mes estuve leyendo un poco al respecto de el conductivismo y su impacto negativo en las prácticas deportivas. El conductivismo se ha radicado como una de las principales estrategias en temas deportivos, ¿cierto? Donde a veces se hace una sobre exigencia. Bueno, obviamente, el deporte en sí requiere una exigencia y si estamos hablando de talla internacional, obviamente una persona que tiene que estar completamente a la altura de su nivel. Pero muchas veces vamos creciendo desde el punto de vista deportivo. No significa que sea lo que le pasó a tu hija. Te estoy como platicando curiosamente porque esta semana he estado leyendo al respecto. ¿Cierto? Que muchas veces el deportista crece en su disciplina, mas no crece en su capacidad emocional para afrontar los desafíos de esa disciplina. Sí, no puede que no sea lo que le pasó a sus hijas, pero en el caso que lo sea, sería muy bueno que ella comience a replantear, obviamente, los significados, sentidos, qué tipo de estrés, la alimentación misma. Mire, tenemos que considerar hasta la alimentación en la manera como respondemos. Miren, cada vez la comida tiende a tener muchas hormonas. Comienza, o sea, la comida puede deprimir a la gente. ¿Qué están comiendo? ¿Qué están comiendo? Porque vienen alimentos ultraprocesados y muchos de estos alimentos vienen con una carga hormonal bien fuerte. Así que muchas veces el tipo de medicamento que tomamos, miren, entonces tenemos que ver muchas variables. Oye, pues si esta persona no tiene nada por qué sentir pensamiento suicida, pero resulta que está planificando y está recibiendo hormonas de planificación. Y estas hormonas pueden estar influyendo, ¿cierto?, en el desarrollo de cortisol en su cuerpo, en el nivel de estrés, de ansiedad. Entonces, tienen que mirar todas las variables. Por eso es un ejercicio que no podemos hacer simplemente desde nuestras pasividades, ¿cierto? Tenemos que lograr identificar qué está haciendo, qué está comiendo, si ella está planificando o no, no sé. O sea, son de las preguntas que podríamos hacer. De pronto los jóvenes, de pronto ya están en esta posición, están planificando, se están utilizando, qué tipo de hormonas están tomando, están digiriendo y qué tipo de incidencias pueden tener esas hormonas en su estado de ánimo. Ya, yo les comentaba, nosotros experimentamos, mi esposa es una mujer resiliente, de fe, fuerte, yo la admiro por esa parte, pero experimentó una depresión y entre muchas cosas asumimos que pudo haber sido, sin pretender de que fue exactamente lo que sucedió, pudo haber sido un efecto postraumático, post-embarazo. ¿Cómo que se llama? Estrés, depresión por parto, depresión postparto, ¿ya? Entonces nos tocó revisar el tema y ver qué estaba sucediendo con su cuerpo, con sus temas, ¿vale? Sí, acá me están haciendo bullying. Te viste, Sara me dice que ha sido una persona muy profesionista, siempre ha tenido que ser 5 en todo. Muchas cosas, sí, sí. Ah, vale. Entonces, mira que son importantes, Sara. Viste que aquí simplemente en una mera conversación y muchas gracias por abrirte, por comentar aquí en este chat la situación que te está pasando. Pero Sara, mira, ¿qué tipo de planificación está tomando? O sea, no necesariamente puede ser algo meramente
de ella como persona, puede ser una respuesta física de hormonas, de alimentos. También no se puede descargar el tema de que de pronto hace una mujer perfeccionista y que en este momento se está sobreexigiendo y que lastimosamente está cayendo en una depresión. ¿Vale? Vale, perfecto. Ok. Melissa nos cuenta una experiencia que tuvo después del embarazo. Vale, perfecto. Entonces, de esa manera tenemos que aprender a dejar. Quiero terminar con ustedes esto. Vean, yo a esto le llamo la escala de Mafalda, porque así cuando la ubiqué tenía la escala de Mafalda y la he llamado desde entonces como la escala de Mafalda. Mire, las emociones son un andamiaje, ya son un andamiaje. Y tenemos que, o sea, son niveles. Nadie cambia emocionalmente de la noche a la mañana. Muchas veces la gente está en su posición de que no lo haré. No lo haré, no es ni siquiera o sea, aquí no podemos decir que no está ni dispuesto, aquí está predispuesto. Quiere decir que aquí hay una predisposición que le impide hacer las cosas. Ahora, si la persona antes decía no lo haré y ahora dice no puedo hacerlo, aunque pareciera que están en el mismo nivel, no están en el mismo nivel. Porque no lo haré es una inmovilidad consciente, una decisión del sujeto con respecto a las cosas que debería hacer desde el punto de vista emocional. Cuando la persona dice, ¿qué ven? No es que, Elizabeth me dice, por ejemplo, en mi caso, no voy a montarme en avión, no quiero montarme en avión, no lo haré. Hay una predisposición por temas de evitación, ¿sí? Ahora, después llega un momento en que no creo que pueda hacerlo. Es decir, ya no es que no quiero montarme en el avión, es que siento que, o sea, mi autopercepción me dice que no tengo las capacidades para montarme en un avión. Después, cuando seguí aumentando, seguí intentándolo, seguí enfrentando mis emociones, lo siguiente que vino fue, quiero hacerlo, pero no sé cómo. Y ya después viene, ¿cómo puedo hacerlo? Trataré de hacerlo. Aquí ya me siento como con algo de seguridad de que lo puedo hacer. Lo haré y lo hice. Entonces, no esperemos que las personas cambien emocionalmente o nosotros mismos cambiemos emocionalmente de la noche a la mañana. Todo es un camino lento, todo es un camino lento. Y traten de buscar la ayuda que sea posible buscar. ¿Vale? Hombre, no sé qué piensan de la clase, cómo se sintieron en la clase de hoy. Hoy pues abordamos solamente inteligencia emocional en ambos diplomados. Ya me voy a alejar del tema. Mañana en docencia arrancamos con constructivismo, que ya son herramientas puntuales para el pensamiento superior. Comenzamos con constructivismo vygotsquiano. Mañana vemos Vygotsky, Montessori y, si Dios lo permite, Ausberg. En coaching educativo vamos a ver branding mañana. El jueves, si nos da todo, trabajamos constructivismo cognitivo. ¿Sí? Y comenzamos a trabajar en redes, pero no en redes, en coaching. El viernes, si nos da el tiempo, trabajamos constructivismo crítico, sociocrítico, mientras que tenemos el viernes, Dios mediante, como invitada a Diana Álvarez, que nos va a estar acompañando. Vamos a hacer un conversatorio. Juntos vamos a estar en el aula conversando sobre Instagram. Vamos a hablar sobre las redes sociales y sobre creación de contenido para las redes sociales. ¿Ya? Así que lo que viene es bueno. Así que este diplomado espero que a esta altura del partido siente que el diplomado ha valido la pena en términos de tiempo, de inversión para los que están certificándose. ¿Sí? Dice Germán. Hola, profe. Cuéntame.
Por favor, las acciones son el resultado del conocimiento y las emociones. Pues bien, eso Daniel Goleman nos lo decía, que no hay una relación entre el intelectualismo y la inteligencia emocional. Hay personas que son altamente intelectuales, pero lastimosamente carecen de sus capacidades emocionales. ¿Ya? ¿Sí? Muchos genios, hay genios que tienen autismo tipo 1, o nivel 1, que anteriormente se conocía como Asperger. Y estas personas se les dificulta mucho el tema social, el tema de las emociones. Identificar sus emociones y las de los otros es algo que para ellos puede ser completamente difícil. Vale. Perfecto. Como siempre, vamos a habilitar eh, eh, para quienes de pronto quieran hacer una interlocución. ¿Sí? Astrid tiene la manito levantada. No sé si quieras decir algo. Ok. Oye, que, profe, con debido respeto, mi esposa dice que usted tiene un parecido con Alejandro Palacio. ¿Quién es Alejandro Palacio? Pues no sé quién es. Oye, ahora me va a poner una tarea. Ahora voy a buscar a Alejandro Palacio. A ver si me parezco a Alejandro Palacio. Ahora voy a buscar a Alejandro Palacio. Vale, Astrid, bien. Rubén Darío, que levantó la manito, ¿puedes hablar? Oh, Palacio, ¿por quién es Alejandro Palacio? Porque no sé quién es. Hola, profe, muy Ah, buenas noches. ¿Cómo estás? hombre, pero el la pinta, sí, ya sé, sí. Pero chévere, qué bueno. Hola, profe. Hola, Rubén, ¿cómo estás, mi amigo? Cuéntame, te Muy buenas escuchamos. noches, profe. Primero, felicitarte por ese manejo y dominio que tienes Gracias. sobre el tema que estamos tratando. Nos estás transmitiendo mucha enseñanza. La verdad que hay una aceptación muy importante sobre los temas tratados. No Y me alegro. lo que yo quería desde el comienzo de la clase, pues y lo escribí al comienzo y alcé la mano, era la necesidad. Yo soy de Colombia, soy de Medellín. eh, ¿Qué te digo? Nosotros en el diplomado, en los tres ejes en que se está manejando el diplomado, necesitamos contar con las clases, con la bibliografía y con todas las herramientas que vos nos has dejado en el transcurso de los días, ¿cierto? Entonces sí nos gustaría contar con una carpeta de documentos, de clases, pues más que la que nosotros estemos recogiendo. Para ver si usted intermedia, yo sé que usted de la parte académica nomás, pero es para ver si usted sirve de interlocutor intermedia entre los administrativos del diplomado para que nos hagan llegar esa carpeta y nosotros poder contar con ese recurso que va a ser muy importante para nosotros. Sí, Reitero, muchas gracias. ¿Oíste? no, gracias, Rubén. No, no, voy a tener la oportunidad de conversar porque también, sí, lo que pasa es que, por ejemplo, hay también temas contractuales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el contenido que se desarrolla, yo se lo suministro a ellos y ellos asumen una distribución de ese contenido, como las presentaciones, todo eso hace parte del contrato. Entonces, yo, digamos, lo que estoy limitado a no compartirlo de manera directa, sino que ellos hagan el ejercicio. Lo que sí puedo hacer es compartir materiales adicionales a esa carpeta, que es lo que estoy haciendo de manera ya personal, para que ustedes, y a mí me ha servido mucho porque también mucha gente, es que yo no solamente doy clase aquí, yo doy clase en una cantidad de lugares, entonces me sirve mucho para estar compartiendo los materiales recolectados. Sin embargo, asumo la tarea que me deja Rubén y mañana me pego a la conversadita con uno de los administrativos de SIL para ver qué me dicen al respecto. ¿Ok? Rosa Lilia, ¿cómo están? Cuéntamelo todo.
Profe, muy buenas noches. Hola, Rosa. Buenas noches para todo el grupo. Tienes que, Mm, Rosa, tienes que apagar, o sea, puedes quitar ay, un, ¿qué tengo? tienes dos dispositivos, entonces hay sí, un retorno. Ok, te escuchamos, Rosalía. Vale. Ahora, Rosalía, El se fue. computador y en el teléfono Ah, vale, ahora se te escucha un poco mejor. Cuenta. no ponemos muchos detalles. Una clase al señor de las carpetas. Yo le Rosa, te confieso que no te escuchamos. Y se te escucha muy entrecortado, bastante. Ya, entonces no sé. Hola, nada. Vale. Bien, ya Rubén Darío habló, ¿verdad? Rubén, cierto, ya tú hablaste. No sé. Vale, hablamos. Ok, bien, perfecto. ¿Hay alguien más que quiera de pronto mencionar algo, decir algo con respecto a lo que hemos hablado? Vale. Rosalía, te escuchamos. ay, qué pena. Me volví a internet. Ajá. No, no te escuchamos, Rosa. Súper entrecortado. Nada. Guillermo, te escuchamos, Guillermo. Mi Gracias, doctor. Aprovecho la oportunidad, como dice el ciclista. Buenas Ajá. noches para usted, para todos los compañeros, para Sillatán. Yo soy del Claro. departamento de Lima, exactamente en la ciudad de Ibagué. Ah, qué bueno. Y he tenido la oportunidad de hacer la docencia. En este momento no lo estoy aplicando, pero estoy reforzando mis conocimientos desde el campo metodológico y aprovechando sus conocimientos y expertise que usted tiene como profesional en toda esta área. Lo único que le falta complementar es ser psicólogo, porque tiene todas las herramientas para ser un gran psicólogo. Tiene un título honoris causa, la Universidad de la Atlántico, la Barranquilla, Cartagena, no sé quién puede dar esa información. La verdad que esto ha Ojalá. sido muy interesante, toda la temática que hemos desarrollado durante estos 8 o 10 días que llevamos desde el 20 de noviembre, y para mí ha sido fundamental porque estoy adquiriendo nuevos conocimientos. Como decía Claro, Sócrates, todo sé que claro. nada sé y estoy en proceso de aprendizaje porque todo lo que tenemos un conocimiento muy, muy grande, pero entonces estamos haciendo una perfilación para poder seguir practicando ese gran legado que es el docente. Yo fui docente en la universidad también y quiero seguir participando a nivel general de la educación, pero con la pandemia, pues desafortunadamente los que éramos catedráticos, las aulas de clase fueron cerradas por el virtualismo y entonces las ausencias de los estudiantes fue muy bárbara, ¿no? Los Claro, salones que eran, por ejemplo, de promedio de 30, 35 estudiantes, ya no eran por ahí 5 o 10. Eso fue desafortunado. Fue una racha dura para las universidades a nivel país, me imagino. No, no sé si usted vio también la experiencia claro. como docente con las universidades, pero la verdad que me siento muy complacido Ah, me de alegra. haberme inscrito en este programa, en esta gran institución, y usted como docente nos ha hecho abrir muchas puertas que nosotros del conocimiento no nos teníamos muy claro, pero es muy interesante ver cómo usted se Sí, desenvuelve en su y experiencia que tiene. Muchas gracias y vale. gracias a todos los No, compañeros. y les comento que, pues bien, por allí, en un futuro, pues, estamos negociando. Lo que quiero decirle, como yo usted tiene que hacer conmigo hasta el sábado, ojalá que no dejen de seguirme en las redes sociales. ¿Por qué? Porque estamos como en conversación, o ya en particular, estoy en conversación con una universidad que quiere desarrollar algo conmigo en términos de maestría. Ya, entonces, no, yo sería feliz que de pronto me encuentre con alguno de ustedes ya en un plan de formación formal, virtual, donde a pesar de la distancia podamos conectarnos y trabajar ya de pronto un módulo más específico en términos de maestría, como de ciencias de la educación. Así que no dejen de seguirme porque toda esa información la voy a compartir
por mis redes sociales, ¿ok? Freddy, mi estimado Freddy, cuéntame, mi amigo. Tienes la manito levantada. Oiga, mi hermano, Hombre, viejo. sorprendido y bueno, usted le echan un montón de flores, hermano. Usted es Gracias. su- súper bendecido y pues primero pues felicitarlo. La verdad es que Ah, ahorita que estabas diciendo que uno tiene a veces esos estereotipos, a mí me pasó o me pasaba antes, inclusive ah, varias veces ingresé a este diplomado, pero yo como que la verdad casi no creo en estas clases hay veces virtuales y me quita claro, mucho tiempo y tal. Pero la verdad que desde que miré contigo me claro, captaste, me impactaste. Y hay veces no entro, otras veces entro, salgo y estoy en una cosa y la otra, pero me has claro, cautivado bastante y tienes muy buen conocimiento, muy buena intelectualidad. Yo me muevo también en la docencia, en la Universidad de ay, qué bueno. Antioquia. Yo vivo acá en Medellín y, y hermano, no, quería darte eso porque normalmente Gracias. la formación que le dan a uno, la crianza, lo llevan a uno a hacer ese estereotipo. Hay veces uno cataloga a la persona por el color, por Claro, la etnia, por la región, por el hablado, por muchas cosas. Y lo que no tú claro, dices que por ser costeño, el costeño tiene una cantidad de estigmas y de cosas que siempre la gente los encapsula en eso, ¿cierto? Y pasa también conmigo hay veces por ser chocuano también como que ya le tienen a uno unos estereotipos ahí muy marcados con los paisas, con los costeños, con los cachacos, y esa es una formación que toca ir limando poco a poco. Y para terminar, me quedé pendiente, la verdad, con el tema del ejemplo o de la fábula que ponías de Jesús y la cristiana, que no terminaste eso. ¿de cuál? Pues cuando de Jesús le dijo a ella que que había tenido 5 maridos, pero ahorita tenía uno que no es, y no se Ah, terminó como el ejemplo. lo dejemos hecho, Pepe. Pues el punto al que quería llegar en esa reflexión era que rumiamos, es decir, que podemos entrar en círculos viciosos. Pero para terminarte o dejarte con la idea, Pepe, hay un tema que se llama, obviamente él hablaba de agua viva. El agua viva representa en nuestro sistema emocional, espiritual, esa capacidad de oxigenación constante que tenemos desde la reflexión y desde el crecimiento, algo que siempre esté en nosotros y que nos lleva a ser mejores, ¿cierto? Que es un agua viva es un agua que siempre está brotando, que siempre está corriendo. Y nosotros no podemos ser como el mar muerto, no podemos estancarnos y matar todo lo que pase dentro de nosotros. Esa fue la principal crítica que él hizo a los religiosos de ese momento, que eran personas que se centraban tanto en la forma que olvidaban la espiritualidad que estaba detrás de todo el conocimiento. ¿Ya? Entonces, eso fue una invitación que él le hizo a ella, de que definitivamente tenía que hacer unas decisiones en su vida, que tenía que cambiar, él ya ahí aceptó, ella se sorprendió cuando él le dijo eso, y él dijo, definitivamente tú eres profeta, le dijo, y pues allí comenzó ya, de hecho, algunos teólogos consideran que esta mujer se convirtió en la primera predicadora eh, eh, de ese entonces del cristianismo, porque pues lo primero que hizo fue dar testimonio de lo que había escuchado en esa conversación de él. Entonces, no, en términos generales eso, pero el objetivo del tema, o por qué lo mencioné, era porque muchas veces estamos como ella, estamos dando vueltas, 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 vueltas en un mismo asunto, ¿cierto? Y nos volvimos como en un tema repetitivo. Mi hermano, muchas gracias, Freddy. Gracias por comentar. Y pues bien, acá un servidor más. Germán Cano. Germán Cano se fue. Vale, Ricardo López, que tiene también la manito No, no, levantada. profe, qué pena, es que Ah, no vale, podía habilitar aquí el vale, micrófono. Buenas noches para vale. todos. ¿Cómo está, Germán? Bien, sí, señor, gracias. Un abrazo aquí desde Neiva y pues excelente Ah, todo, excelente. profe. Excelente, excelente su conocimiento.
El tema, o sea, lo que yo le preguntaba ahorita era acerca del conocimiento, las emociones. El conocimiento, pongo ejemplo así sencillo, un niño es nesciente, viene sin conocimientos. Cuando él ve una vela y le mete la manito, a través de sus sentidos está aprendiendo que eso quema. Y yo creo que le Claro, ponen la vela luego y ya no le mete la mano, porque ya aprendió de claro. que eso quema. Entonces, esa distancia entre nosotros ocurre mucho con nosotros los adultos. Tenemos mucho conocimiento y siempre a pesar del conocimiento que tenemos, nos seguimos quemando y comenzamos a buscar pretextos, entonces las acciones, ya que es la respuesta a ese conocimiento y esa emoción, no son las mejores. Porque pues no sé si de pronto estaré equivocado, para mí la sabiduría es la combinación entre ese concepto, pero enfocado hacia lo general, o sea, hacia la humanidad. Cuando yo tengo un conocimiento y lo pongo al servicio de los demás, estoy siendo sabio, porque yo sé que el bien de los demás va a ser en un futuro no muy lejano el bien mío. Entonces, no sé por qué en la mayoría de individuos, y entre eso me incluyo yo también, ese desbalance, ese desequilibrio entre lo que yo he aprendido, lo que siento por ese aprendizaje y mis acciones no son congruentes muchas veces con esas dos situaciones. Entonces, eso es lo que, pues, usted tiene bastante conocimiento en la parte de psicología, se nos ha derramado, perdón, de que utiliza palabras Mm, en su mm, saber. Entonces, claro. siempre me ha llamado la atención esa situación, ¿sí? Entonces, ese era como la Sí, incógnita mía es grande. que, ¿qué te recomiendo, Germán? No sé si has tenido la oportunidad de leerte Los Siete Saberes para la Educación del Futuro, el libro que está en la biblioteca que mandamos, que compartimos. Si alguien que me está escuchando ya lo compartieron al principio de la clase de hoy, Spanlen, vuelven y lo comparten de la biblioteca para que Germán pueda acceder. Ese libro creo que respondería en gran medida a tu pregunta. Allí Edgar Morin habla sobre la importancia de que el sujeto logre aprender no en función de un intelectualismo vacío, sino en función de un conocimiento complejo que lo lleve a relacionarse con su contexto, con su propia esencia y que le permita crecer. Por eso es que hemos hablado de la ceguera del conocimiento, porque eso que tú mencionas es una ceguera del conocimiento. Una persona altamente intelectual, pero que lastimosamente no logra materializar ese conocimiento en su vida práctica, ¿ya? Entonces terminamos teniendo casa de herreros, cuchillos de palo. ¿Sí? Donde personas que de pronto tienen un conocimiento amplio en una materia determinada, pero no pasa. Y luego digo, yo respeto, porque así como un médico, así como un médico no está exonerado a que tenga una enfermedad física, ¿cierto? Pero la sociedad espera al menos que este médico, por el conocimiento que tiene de medicina, al menos para sí mismo, tenga, por ejemplo, unos hábitos eh, preventivos con respecto a muchas enfermedades. Es decir, no se exonera de estar enfermo, pero al menos se espera de él que logre cuidarse a sí mismo para que pueda cuidar a otros. Y muchos vemos, nosotros en este momento en la región, la semana pasada, lastimosamente, recibimos la noticia de una joven que lastimosamente se quitó la vida. Y lo que mucha gente de pronto mencionó con curiosidad es que esta persona era psicóloga, ¿cierto? Entonces, no es que un psicólogo esté exonerado de no tener depresión o enfermedades mentales o o enfermedades no, o tener problemas en su salud mental, porque puede pasar. Nadie está exonerado de eso. Pero lo que sí se espera, al menos desde la perspectiva cultural, es que la persona, por el conocimiento que aparentemente maneja, deba al menos tener ciertas estrategias para afrontar las crisis. Ya, eh, porque ahí donde yo recuerdo leer un comentario en esa noticia que él decía, pues si esta persona con el conocimiento que tiene no logró afrontar la crisis, ¿qué se espera de nosotros que no lo tenemos? Ya. Entonces, por eso es que es muy importante que nosotros aprendamos a centrarnos en nuestro crecimiento personal.
¿sí? Porque, y es que eso es lo que vemos, la gente me dice acá, es que la religión embobece a la generación, pero depende, porque si la persona está en una ceguera de conocimiento, claro que lo va a inmovilizar y lo va a afectar, ¿cierto? Lo va a llevar a la procrastinación, como alguien lo escribió en el comentario, ¿sí? Pero si la persona es una persona espiritual desde la perspectiva no lógica, en la fe va a hacer maravillas. Lo mismo sucede si ustedes son unas personas que han crecido espiritualmente desde la psicología, desde la contaduría, desde el derecho, desde cualquier área de disciplina de saber, ustedes van a ir ¿a qué? A ser no solamente predicadores de su disciplina, sino aplicadores de la misma. Van a ser abogados que como pilar principal tengan la ética profesional, van a ser maestros con vocación, van a ser contadores honrados, ¿cierto? Porque van a ser espirituales. Y yo siempre les he hablado, la espiritualidad no tiene una relación directa con la religiosidad. No hay una relación directa. Y lo puedo sostener, este debate lo puedo tener con quien quiera, un debate desde la teología, un debate desde la antropología, un debate desde cualquier área del conocimiento, podríamos plantear el debate, desde la misma filosofía. O sea, es que no hay una relación directa entre la espiritualidad y la religiosidad. La religiosidad es una necesidad que tenemos como ser humano de darle forma a aquello que asumimos como espiritual. Pero muchas personas entonces priorizan la forma y dejan el fondo a un lado. Gracias, mi estimado Ricardo, era que estaba hablando, ¿verdad? Por tu intervención. ¿Vale? No sé quién viene. Ricardo ya habló, ¿verdad? Ricardo López, ¿cierto? No, no he hablado, profe. Ah, vale, Ricardo. Sí, pensé que eras tú el que habías hablado. Ricardo, cuéntanos, mi amigo. Muchas gracias, muchas gracias. No, profe, ¿qué puedo decirle? La experiencia realmente ha sido y sigue siendo realmente enriquecedora. Creo sinceramente que el ejercicio docente para nosotros, que lo practicamos, será diferente de aquí en adelante. Alegra. Considero que las enseñanzas que usted nos ha dado, pues nos han proporcionado las herramientas necesarias para que de alguna manera nuestro quehacer docente sea mejor cada vez y por ende nosotros también mejores seres humanos frente a nuestros Claro. alumnos. Yo estudié teología y quiero Bueno, contar una pequeña experiencia. Tuvimos un profesor que nos daba una asignatura llamada neumatología, que es el estudio de los espíritus, pero la conexión era tan negativa con sus alumnos que cuando nosotros le sacamos como que broma todo, entonces nos preguntamos, ¿y qué viene ahora? Traumatología. traumatología. Ricardo, Ahora sí, viene traumatología porque realmente era un trauma estar en esa clase. O sea, él no conectaba, era autoritario, era lo que él dijera, no se le podía discutir. No, no, la Biblia no se discute, entonces, ¿para qué estudiamos teología? O sea, si no tenemos claro, derecho a pensar, como alumnos no tenemos derecho a tener un punto de vista diferente, él no aceptaba un punto de vista diferente. Y fue claro, tanta la experiencia tan amarga que un grupo de alumnos, entre esos yo, lo confieso, recogimos firmas, fuimos ante el consejo directivo y exigimos que cambiaran a profesor porque ya no lo queríamos más ahí. Entonces, estas claro, herramientas nos ayudan a no cometer esos errores, a claro, ser mejores personas, mejores seres humanos, y yo sé que eso es positivo para nuestro claro. quehacer docente. A mí me alegra. No, sí, nosotros como docentes tenemos, mira, estas tres clases son muy importantes. Estas tres clases que vienen ahora, porque estas tres clases van a darle un poquito más de herramientas, ¿ya? Y quisiera decirle que son todas, pero es solamente como la punta del iceberg. Con la SIL tengo varias propuestas, es decir, está este diplomado, el de coaching que ustedes lo están dando, está el de pedagogías emergentes, está el de tecnologías de aprendizaje y está el de investigación, casi 5 diplomados, pero ellos son los que definen según las demandas que tengan. Pero sí me interesa porque ya llevo como 8 diplomados de docencia universitaria. Ojalá que se abra la oportunidad de hacer de quienes ya pasaron por el diplomado de docencia universitaria, podamos llegar a un material. Te cuento algo que hay un diplomado que obviamente
hay un curso, una formación que se llama la teopedagogía, donde lo que hacemos es estudiar, ya que tú eres teólogo, estudiar los principales fundamentos pedagógicos producto de las enseñanzas de Jesús. Ya ahí, y eso cómo se articula con la teoría del constructivismo y de las pedagogías emergentes. Muy interesante. Ojalá que de pronto pueda sacarle el espacio y cacharrear un poquito ese tema. Ok, ¿quién más estaría por acá en Gracias, lista? profe, muy amable. Hombre, Oscar, ve, aquí tengo a Rubén, pero yo creo que Rubén hace rato lo llamé y no estaba, no sé si logró resolver el tema. Profe, sí. Hola, Profe, qué más con Rubén Darío? Sí. vale, Profe, ¿cómo está Rubén? te quería comentar algo. Lo que pasa es que pues, me parece muy interesante la propuesta y generas una expectativa muy importante en quienes estamos acá, a la probabilidad de anunciar de que vos de pronto estés en una maestría virtual, ¿cierto? La probabilidad sería súper interesante podernos encontrar, pero precisamente con respecto a lo que estabas hablando ahorita, hablabas de la docencia, de la docencia universitaria, trabajar un tema de investigación, Sí, ¿cierto? Entonces, lo anunciaste hace como 3 o 4 días, investigación educativa, la praxis en el aula. sí. Entonces, para que nos comentes si va a ser un diplomado aparte o va a ser parte de docencia universitaria. No, o sea, yo la propuesta la presenté ya, ¿cierto? Eh, pero también entiendo que esto es un tema de oferta y demanda, ¿ya? Entonces, no sé cómo le va con el tema del grupo, ¿sí? No sé si de pronto ellos quieran en un vacacional, no sé, sacar el tema de investigación educativa. Ojalá que tenga la oportunidad de compartirle con ustedes. ¿Sabes por qué? Porque para mí la investigación fue un trauma en el pregrado, ¿cierto? Entonces, de hecho, yo terminé odiando la investigación, de tal forma que lo que yo vengo es como con una reconciliación emocional, cognitiva y metacognitiva del acto investigativo. De hecho, mi tesis de maestría fue un modelo de autorregulación y construcción del conocimiento. Así que lograríamos trabajar dos temas. Uno, cómo ustedes logran enseñar a investigar mientras que aprenden a investigar. ¿Ya? Entonces son como desde la investigación formativa como desde la formación en investigación propiamente dicha. Entonces sería como que muy interesante, Rubén. Pues bien, ya yo estoy como muy a disposición de la Corporación Internacional Líderes. Lo único que le invito es que estén muy pendientes. Miren, este diplomado de coaching se demoró casi como 3 meses para que lo ofertaran, pero al final se terminó ofertando. Quizás de pronto, de la misma forma, logremos con lo de docencia, lo de docencia lo de investigación educativa. Ojalá que se dé la oportunidad. Vamos a escuchar a una persona más, ya son las 10:30 de la noche, 10:03 de la noche. Oscar Cabeza, vale, y les pido excusa a los que de pronto no alcanza a escuchar en el día de hoy. Vale, Oscar, cuéntame, mi Muy amigo. buenas noches, ¿cómo estamos? Bien, gracias, mi amigo. Sí, pues básicamente también, o sea, como todos los compañeros han dicho, muy interesante. Sigo pensando que puedo encontrar muchas respuestas a mis necesidades. En mi caso, pues yo soy profesional, soy ingeniero industrial, diseñador gráfico, estoy por recibir estas carreras, pero lo más interesante en mi vida sí ha sido la investigación sobre lo que es el coach, o sea, el mejoramiento personal. En mi caso, pues por necesidad de identidad de desarrollo de mis problemáticas internas. En esa parte reconozco el proceso de procrastinación que ha sido muy difícil del proceso profesional, que muchas veces uno se pone a pensar y dice, no, pues debería estar en un momento mejor de mi vida, pero muchas veces el soborno intelectual hace que retrasemos los procesos y no hagamos las cosas que debemos hacer en la vida. Esa es mi intención y me parece muy interesante. Estoy esperando que los anuncios que se terminen después de este diplomado tengamos la oportunidad de hacer una ampliación, sobre todo en la parte Claro. del coach. Y en la parte de investigación de educativa, pues no he tenido mucha ampliación en este trabajo, pero sí he colaborado por mi disciplina de ingeniero industrial con muchos procesos de trabajo. Ahorita viene
una investigación a nivel nacional sobre los problemas mentales de la sociedad, ¿no? Claro, Y entonces ahí vamos a identificar muy de la mano todo lo que, sobre todo, esta nueva sociedad de cristal que estamos viviendo, que hace que sea tan fácil que en un día encontremos unas personas vibrantes y tranquilas y al otro día al borde del suicidio o muchas veces encontrando la noticia de que estas personas se han suicidado. Pues en mi caso yo también tuve, pues como todos los que, como usted que ha contado, tuve en mi vida también estos problemas, también tuve en alguna época la necesidad de quererme suicidar, pero yo creo que por esa misma situación, todo lo que nos ha tenido que pasar a nosotros ha sido un fortalecimiento. Esa es la oportunidad que de repente los jóvenes de ahora no tienen porque todo está dado, todo está escrito. El proceso virtual es muy fuerte para que el desarrollo personal se dé de esta forma y cuando ellos no encuentran respuestas a las situaciones, es cuando se sienten defraudados de sí mismos y hay ese choque con la sociedad real, con la externa, con el grupo, con el conglomerado social. Esa es la parte que me interesa. O sea, a mí me gustaría seguir investigando más sobre el coach, sobre la educación emocional y la parte de la cultura, ¿no? Cultura ciudadana, de la ampliación de lo que puede ser un mejoramiento de nuestros procesos culturales, porque sí estamos en un momento muy triste de la historia en la cual estamos perdiendo todo el objetivo de ser una sociedad de mejora, una sociedad en progresismo. Estamos perdiendo todo ese aporte que le podemos dar a la humanidad. Eso es lo que, claro. esa es mi intervención. Muchas Muchas gracias. gracias, Oscar. Oscar, sí, tú tienes razón, Oscar. Mira, yo se lo decía desde el primer día de clase, o sea, eh, en esa dicotomía entre asumirlos a ustedes como un vaso que se pueda llenar o una hoguera que se pueda encender, yo tomé la orientación de la formación hacia la hoguera. Y se los decía, o sea, yo soy más que consciente que habrá muchos temas que se necesiten profundizar y siempre les menciono de que intento presentarle la puerta, pero ustedes tienen que atravesarla y seguir el camino, ¿ya? Busco trabajar sobre el espíritu de ustedes, de animarlos, de motivarlos, que se enganchen, que se generen ese engagement académico con respecto a la disciplina y que comiencen a abordar ese engagement desde un compromiso personal y de crecimiento espiritual de cada uno de ustedes. Y cuando hablo de espiritual no me refiero necesariamente a religioso, ¿sí? Entonces, sí, completamente. Ojalá que la vida nos regale un escenario más amplio donde podamos tener todo el tiempo del mundo para profundizar a cabalidad todo lo que dice. Pero la mejor escuela de coaching es nuestra propia transformación. A la medida, mi estimado, que tú logres transformarte a ti mismo como lo has hecho, como lo has mencionado, por ejemplo, tú que has logrado de alguna forma experimentar la sensación o el deseo de suicidarte y que de pronto por alguna razón lograste pivotear, vencer, superar esto, ese camino recorrido te da mucha autoridad moral y te da una experiencia con la cual puedes ir a hablar, ¿cierto? Una gente me decía, pero tú ¿por qué criticas tanto a muchos aspectos, a muchos docentes y muchas cosas en tus redes sociales? Y es que yo no lo estoy criticando a los profesores. Todos esos videos que ustedes ven de mí, casi el 80% son autocríticas. Es decir, yo en este camino de superación he logrado precisamente autocriticarme, autodistanciarme y si no, que va, pues si te identificas, no lo veas como un ataque, sino como que te identificas con alguien que pasó por esto y quizás mi mensaje te pueda ayudar mucho. Vale, son las 10:10 de la noche. Muchas gracias. Le pido excusa a Ray GTR por no escucharlo, a Julián Camilo. Quedamos pendientes para el día de mañana. Espero que me entiendan, pero ya la sala pues también se nos están exigiendo pues obviamente la salida. A todos ustedes muchas gracias, me alegra escucharlos, conversar con ustedes y hablar. Nos vemos el día de mañana a las 6 de la tarde. Bendiciones.